Hermanos y amigos de Capilla Fidelidad, el Señor me los bendiga. Mi nombre es Alejandro Garzón y hoy me ha correspondido Génesis, el capítulo 19. He titulado el devocional ¿Las decisiones de Lot fueron buenas o malas? Es una pregunta. Padre, abre nuestros corazones, Señor, ministra nuestras vidas, permítenos madurar, entender lo que traes a través de tu palabra, para crecer, Señor, para madurar, para vivir conforme a tu voluntad plena, Señor. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Este capítulo es conocido comúnmente por la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero yo he querido darle énfasis en las decisiones de Lot. Me llama mucho la atención que allí el bosquejo del capítulo lo podemos tener en 3 partes, o en 4 mejor. La maldad de Sodoma y Gomorra de los versos 1 al 10, la misericordia de Dios de los versos 11 al 23, el juicio del Señor de los versos 24 al 30, y perseveran las consecuencias de la maldad de los versos 31 al 38, que eso lo dejaremos para lectura personal. Por ahora vamos a hablar de las 3 divisiones como énfasis principal. Quiero recordar que Lot terminó en Sodoma y Gomorra por una decisión que tomó a partir de cuando se separó de Abraham. En el Génesis 13:10 dice que alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, y toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como lo era Egipto, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar. Y me llama mucho la atención esa dirección de Zoar, porque fue el lugar donde finalmente terminó Lot luego del juicio de Sodoma y Gomorra. Entonces es increíble ver las decisiones que tomó Lot allí. Y esta ciudad tenía unas características que podemos ver a lo largo de todo el capítulo. Lo malo de la ciudad no es porque fuera Sodoma y Gomorra. Lo malo era por el comportamiento de quienes habitaban allí. Sodoma y Gomorra eran ciudades cosmopolitan, centros culturales, centros de mercado, centros de poderosa economía. Pero los habitantes de esas ciudades cambiaron el propósito de esas ciudades. Las características de los que habitaban allí podemos encontrarlas a lo largo del capítulo. Quiero mencionar algunos apartes. Por ejemplo, en el verso 5 vemos que estos habitantes buscaron a los 2 varones que llegaron allí, que eran ángeles, nos especifica el versículo 1, y le dijeron a Lot: sácalos para que los conozcamos. Muchos dicen que esto se trata simplemente de conversar con ellos, de querer hablar, pero en realidad no se trata de eso. El significado de la palabra es lo que se conoce como un eufemismo, que termina significando para que tengamos relaciones con ellos. Y el que lo siga dudando puede avanzar en el verso 7 de este capítulo, cuando Lot le ruega a los habitantes de la ciudad: os ruego que no hagáis tal maldad. Si el conocerlos de una manera conversacional fuese algo normal, ¿por qué Lot termina diciendo: no les hagan tal maldad? Entonces debemos reconocer que los habitantes tenían esta característica, eran personas que estaban acostumbrados a tener relaciones con todo el que se les atravesaba. Era una conducta absolutamente inmoral. Pero otras características también es que en esta ciudad los habitantes actuaban con violencia y parecían hacer lo que se proponían hacer. Vemos allí que quisieron tomar a Lot con violencia también. Lo sacaron con violencia, o querían llevárselo con violencia, y no solamente eso, sino que atacaron con violencia las puertas de su casa. Nos dice allí el capítulo. Por lo tanto, no eran personas buenas. Dice que se acercaron en el versículo 9 para romper la puerta y que hacían gran violencia a Lot. Es lo que nos dice allí. Por lo tanto, allí vemos las características de esta ciudad. Pero, ¿qué decisiones tomó Lot? Entonces, podríamos decir que Lot tomó unas decisiones también que fueron buenas, pero también unas decisiones que no fueron buenas. Una de ellas es que se fue a vivir allí. Miren, notemos la manera como Lot miró ahí en Génesis 13:10. Dice que alzó sus ojos y vio que toda la llanura tenía riego y que era como el huerto de Jehová. Está hablando de el Edén. Comparó a Sodoma y Gomorra como si fuera el Edén mismo. Pero tengamos cuidado, mis hermanos. No nos dejemos llevar solamente por lo que pensamos, lo que el golpe de vista nos permite ver. Como diría Salomón, lo que está bajo el sol, lo que nuestros sentidos nos permite ver.
o lo que creemos que es, pero en realidad no es, o nuestros deseos o el sentir que podemos llegar a tener, o una necesidad o circunstancia, que nuestras decisiones no estén movidas por ninguna de estas características, sino que nuestras decisiones estén movidas por la voluntad de Dios. ¿Qué era lo que hacía especial a Edén? Su abundancia de ríos, su abundancia de alimentos, su abundancia de frutos. No, mis hermanos, lo que hacía especial a Edén es que el Señor estaba allí y el Señor se relacionaba con el hombre. Eso es lo que hacía hermosa esa zona. Y esta característica parecía que Lot no pudo discernirla en aquel momento en el cual se separó de Abraham. En primera de Corintios 14:33, el apóstol Pablo dice: Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Si la voluntad del Señor hubiese sido que Lot se fuese a esas ciudades, porque al final el Señor termina haciendo juicio contra estas ciudades, es muy fácil, porque esta no era la voluntad del Señor. Fue la voluntad que Lot tomó diciendo o pensando que era del Señor, puesto que la justificó diciendo: toda aquella tierra es de riego como el huerto de Jehová. Tengamos mucho cuidado en usar lenguaje que comprometa al Señor, pero que no venga realmente ese mensaje del Señor, y asimismo tomar esas decisiones basadas en esa percepción errónea y llevar a nuestro familiar a seguir esa percepción errónea. Esperemos la respuesta del Señor, oremos y tengamos paciencia. No tomemos decisiones hasta no escuchar prudentemente la respuesta y la confirmación de nuestro Señor. ¿Qué más sucedió allí? Vemos que en la primera parte del bosquejo, ante la maldad y la advertencia que hacía el Señor sobre el juicio que vendría sobre Sodoma y Gomorra, Lot se percató de ello, a tal punto que le dijo a sus yernos que salieran de allí. Pero allí vemos otra consecuencia del lugar que rodeaba a Lot y a toda su familia. Y en eso he querido que centremos nuestra mirada. Lo primero que hizo Lot fue que tomó la mala decisión de irse allí. Lo segundo que vemos que hizo Lot inadecuadamente es que emparentó allí. Miren lo que dice el verso 7. Le dijo a los habitantes: os ruego, hermanos míos. La expresión hermanos míos es una relación de amistad, de familiaridad, y fuera de eso termina redondeándola con el pronombre míos, como haciendo personal a todas esas personas. Primera de Corintios 5:11 dice: no andéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o idólatra o avaro o maldiciente. Todas esas características las tenían los habitantes de Sodoma y Gomorra, y Lot emparentó con ellos. Luego expuso a su familia a un lugar inadecuado. En el verso 8 no solamente vemos que él había rodeado a su familia de este tipo de comportamiento social, sino que también expuso a sus hijas. Ahí les dejo a mis hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced con ellas como bien os pareciere. Increíble aquello. Por una parte decía, las ponía de ejemplo diciendo: no han conocido varón, pero por otra parte decía: hagan con ella lo que quieran. Qué tremendo, hermanos y amigos, cuando nosotros no obedecemos completamente y no somos radicales en obedecer al Señor, sino que nuestra obediencia es a medias, termina siendo desobediencia. Es increíble lo que puede suceder. Y esto trajo unas consecuencias, pero antes de hablar de ellas, quiero hablar de las buenas decisiones que tomó Lot, que también se pueden ver allí. Una es que al llegar los ángeles de Dios, en el verso 1 y 2, Él los hospeda. Más adelante vemos cómo estos ángeles salvan la vida de Lot y de sus hijas. Hebreos 13:12 nos dice que seamos hospedadores, porque algunos hospedaron ángeles sin saberlo. Otra cosa que podemos ver en Lot allí es que después de que entendió el juicio de Dios, antes de ver aquel juicio sucediendo en la ciudad, él obedeció a la advertencia del Señor, a tal punto que él decidió ir a Zoar, una ciudad pequeña. Cambió la gloria de Sodoma y Gomorra por una ciudad pequeña, prefiriendo su vida y atendiendo a las recomendaciones que habían hecho los enviados de Dios. Pero la decisión mayor que tomó Lot en algún momento de su vida, amigos y hermanos, y es allí donde quiero centrar este devocional, es que un día él reconoció en su corazón que era pecador
y que necesitaba al Señor en su vida. A tal punto que en la Biblia él aparece como el justo Lot. En algunos apartes, aunque no aparece en el Hall de la Fama de Hebreos 11, sí aparece en la segunda carta de Pedro, el versículo 2, como el justo Lot, que su alma no estuvo tranquila por la conducta nefanda de los que le rodeaban. Aparece allí Lot, y esa es la decisión más grande y más sabia que puede tomar cualquier ser humano, aún en medio de malas decisiones, aún en medio de enorme maldad. La decisión más sabia, la decisión más sensata que puede tomar un ser humano es arrepentirse de sus pecados y recibir en su corazón el perdón en Cristo Jesús nuestro Señor, quien murió por ti y por mí, siendo inocente. Pues aquí, Lot pasa a ser justo, porque un día tomó esa decisión. Dice que aún abrumado por la nefanda conducta de los malvados, afligía su alma justa. Eso sucedió con Lot. Fue justificado por medio de aquella decisión. Y esa es la decisión que aún podemos ver en medio de este juicio. Como también podemos ver el juicio del Señor desde los versos 24 al 30. Vemos cómo Dios destruyó todo de aquella ciudad. A tal punto que cuando Abraham se levantó a acercarse al lugar donde normalmente pasaba con el Señor, lo único que vio fue saliendo humo de esa ciudad, como si fuese humo de un horno. Así va a quedar la maldad, así va a quedar el pecado, totalmente consumido por Dios, porque Dios hará juicio sobre la maldad, porque no es la voluntad del Señor que el mundo se llene de maldad. Y aquí vemos las consecuencias, un ejemplo de las consecuencias del pecado, que no es otra cosa que dar la espalda a Dios, que es continuar practicando la maldad en nuestras vidas. Amigos y hermanos, ¿cuáles fueron las consecuencias de las malas decisiones de Lot? Perdió a sus yernos. En el verso 14 vemos que a ellos les pareció como si él se burlara y no lo tomaron en serio. No sabemos cuál fue la razón, pero eso ocurrió. Perdió a su esposa. En el verso 26 dice que ella miró atrás y se convirtió en una estatua de sal. Perdió todo lo que allí tenía. En el verso 25 dice que solo quedó un mito saliendo de aquellas ciudades. Él, además de eso, provocó que se perpetuara la maldad en su familia. Desde los versos más adelante, para que ustedes los lean en casa, en los cuales no quiero hacer mucho énfasis, es de los 31 al 38. Vemos cómo las hijas, tanto la mayor como la menor, emborracharon a Lot, tuvieron relaciones con él y tuvieron hijos. Y los hijos fueron enemigos eternos de Israel. Uno fue Moab y el otro fue Amón. Los moabitas y los amonitas son archienemigos de Israel. Increíble hasta dónde llegaron las consecuencias de Lot por las decisiones incorrectas que tomó. Y sobre todo, se perdió todas las bendiciones que el Señor tenía preparados al hombre que decide tomar a Jesús y obedecerle completamente. Noten el final de Abraham, del cual hablaremos más adelante en Génesis 25:7. Terminó en buena vejez, lleno de años y unido a su pueblo. ¿Qué queremos, hermanos? ¿Queremos tomar buenas decisiones, malas decisiones? La mejor decisión es tomar a Cristo en su corazón, seguirlo y permanecer con Él en obediencia para siempre, hasta el final. Las malas decisiones es decirnos cristianos pero hacer lo contrario a la Biblia. Ir a los lugares donde nosotros queremos ir sin esperar la respuesta del Señor. Emparentar con el mundo, amar las riquezas y a Dios y no solamente al Señor, haciéndonos enemigos del Señor, creyendo que estamos sirviendo al Señor y exponiendo a nuestra familia a nuestra manera errónea de pensar. Hagámoslo como nos enseña la palabra, completamente rendidos a la voluntad del Señor. Recuerde, lo que hacía especial a Adán es que Jesús estaba allí y Él murió y resucitó por nosotros para que podamos tener esa relación de amor. Padre, gracias por amarnos, por lo que hoy nos hablas a través de la vida de Lot. Permítenos, Señor, tomar las decisiones correctas y vivir para ti completamente. En nombre de Jesús, amén. Maravillosa semana para todos.